Hola, en el siguiente video vamos a hacer una demostración de consultas de atributos y vamos a ver cómo se puede hacer esto de manera gráfica y con lenguaje SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas para base de datos, conocido en inglés como Structured Query Language. Vamos a ocupar la capa de municipios de una base de datos en PostGIS. Podemos ver acá en el navegador de datos la conexión a la base de datos que se llama CNR, y vamos a responder a 5 preguntas o consultas, partiendo que podemos responderlas a partir de los datos que están contenidos en la tabla de municipios. La primera pregunta es: yo quiero saber qué municipios son de pobreza baja. Si nosotros revisamos la tabla de atributos, vemos que en efecto hay un campo que se llama Pobre FISDL, donde se le ha asignado un nivel de pobreza a todos los municipios, 262 municipios del país. Ahora, para poder ver esa representación visual de los municipios de pobreza baja, podríamos hacerlo con el scroll en la tabla y vemos que hay aquí algunos de pobreza baja, como por ejemplo Santa Rosa de Lima, Quelepa, San Miguel, La Unión, y así podemos irlo viendo, pero no es una forma muy eficiente y rápida de hacer la consulta. Entonces vamos a ver que hay formas más rápidas, tanto de manera gráfica como con SQL, de hacerlo. En la segunda pregunta queremos saber dónde queda el municipio El Carmen del departamento de La Unión, y este tipo de consultas se nos va a dar muy seguido, ya que en el país los nombres de municipios y de cantones se repiten. Entonces necesitamos incluir algún dato adicional para poder encontrarlo, y en este caso hemos incluido el nombre de La Unión. Sí tenemos el nombre del municipio y el código del departamento para poder hacer esta consulta. En tercer lugar, queremos saber cuáles son los municipios con población mayor a 100.000 habitantes, y sí tenemos un campo que se llama POB Total, donde podemos consultar la población expresada en habitantes para cada municipio. Entonces sí podemos hacer esta consulta. Y la cuarta y la quinta cuarta son municipios con población mayor a 100.000 habitantes y de pobreza alta, y la quinta municipio con población mayor a 100.000 habitantes y de pobreza baja. Entonces ya vimos que a partir de la tabla tenemos todos los datos para poder responder. Ahora vamos a ir respondiendo una por una y vamos a ver diferentes formas de hacerlo. En primer lugar, vamos a usar la opción del filtro. Teniendo seleccionada la capa, marcada la capa, con clic derecho tenemos la opción de filtrar, y acá podemos seleccionar con doble clic el campo que nos va a permitir hacer el filtro, que en este caso sería tasa de pobreza igual a, y si nosotros seleccionamos la opción muestra, nos tendría que mostrar los posibles valores. En este caso escribí tasa de pobreza, y realmente lo que nos interesa más bien es la pobreza del FISDL. Entonces acá hago la construcción de la consulta nuevamente, pobreza FISDL igual a, y en muestra tenemos los posibles valores que toma ese campo. Vamos a seleccionar con doble clic baja, en este caso escribí alta, tendría que ser baja, y vamos a probar la sintaxis, y me dice que la sintaxis está bien, si no esto retorna un error, y que hay 35 filas que cumplen con ese filtro. Seleccionamos OK y podemos asumir que son 35 municipios de pobreza baja.
luego OK, y aquí ya si vemos no nos aparecen ya todos los municipios, sino que solo aquellos de pobreza baja. Y de aquí podemos sacar conclusiones interesantes, porque vemos que, por ejemplo, los municipios de pobreza baja en este caso están como juntos y se corresponden con el área metropolitana de San Salvador, con algunas excepciones como el municipio de Sonsonate, San Miguel, La Unión, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. Para eliminar un filtro simplemente volvemos nuevamente a filtrar y lo borramos, seleccionamos OK y ya tenemos de nuevo la vista de todo el país. Ahora, otra forma de hacer consultas de manera gráfica es con esta opción que se llama seleccionar objetos espaciales usando una expresión un poco diferente del filtro. La vamos a seleccionar y aquí podemos construir también expresiones, ¿verdad? En la parte central nos ofrece una serie de operadores clasificados por categoría y también tenemos la lista de los campos que están en la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar pobreza FISDL, de nuevo igual, y aquí podemos seleccionar también todos únicos. Entonces queremos que esto sea igual a baja y tenemos la opción de hacer suma a los objetos que resulten, seleccionar objetos espaciales, añadir a la selección actual, filtrarlos, que esto sería parecido a lo que hemos hecho con el filtro, o eliminar de la selección actual. Entonces vamos a dejar la opción por default, seleccionar los objetos espaciales y vamos a cerrar. Y en este caso, a diferencia del filtro que oculta los datos, en este caso resalta los datos que cumplen con la condición de que el campo tenga el valor de pobreza baja. Entonces es un poco diferente la salida, pero llegamos a lo mismo. Si vemos la tabla de atributos, vemos que de los 262 aparecen filtrados, seleccionados 35. Nosotros en la tabla de atributos podemos ver toda la tabla de atributos o elegir la opción que solo me muestre los seleccionados. Entonces aquí en la tabla de atributos voy a ver solo los 35. Y aquí de los 35 que obtuve, los puedo ordenar de manera ascendente y veo cuáles son, ¿verdad? Veo que es Antiguo Cuscatlán, Apopa, Tuxtepeque, Ciudad Arce, Cojutepeque, Colón, Cuscatancingo, etcétera, hasta Turín. Y esa sería la forma de hacerlo de manera gráfica. Ahora vamos a quitar esa selección. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer desde la tabla de atributos marcando esta opción de seleccionar y que nos muestre nuevamente todos los 262 municipios. Ahora lo vamos a hacer usando SQL, esto mismo, y para ello nos vamos a ir a base de datos, administrador de base de datos, y acá vamos a seleccionar la base del CNR y vamos a seleccionar esta opción que dice ventana SQL, y aquí nosotros podemos escribir haciendo uso de la sintaxis de SQL. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, vamos a decirle que queremos hacer un select, seleccionar, y queremos que nos seleccione todo. Es decir, en la respuesta nos va a salir todos los campos que existen en la tabla. ¿De dónde? From. ¿De qué tabla? De municipios WGS84. Si yo hago este select así nomás, me va a devolver
los 262 municipios en la respuesta. Sin embargo, me falta la cláusula where, que la hacíamos de manera gráfica anteriormente, y acá voy a poner where pobre fis de L sea igual a, y entre comillas simples sería pobreza baja. Aquí yo ya tengo lo mismo que hicimos de manera gráfica en lenguaje SQL, y si nos fijamos tenemos las palabras select, que quiero seleccionar, el asterisco es todo, de dónde, de la tabla municipios, donde se cumpla esta condición. Y esto lo marcamos, le damos ejecutar y ya nos sale que estos son 35 filas, que son las mismas que veíamos anteriormente, ¿verdad? Nosotros acá, por ejemplo, podemos afinar la consulta y decirle que no queremos que nos muestre todas las columnas, sino que solo el código del municipio, coma, y el otro campo que queremos visualizar, el nombre del municipio. Y a la salida se nos va a reducir a solo 2 columnas, pero siempre 35 filas, ¿verdad? Pero nosotros lo queremos ordenado de manera alfabética, en orden alfabético. Entonces le damos aquí y faltaría hacer un order by, y le decimos queremos que esto lo ordene por nombre de municipio, y por default es ascendente, ¿verdad? Entonces ejecutamos y aquí tenemos los 35 municipios que resultan. Nosotros podemos crear una vista espacial de ello, pero para ello tendríamos que seleccionar entre la salida, la columna que tiene la geometría, si no, no es posible. Entonces voy a agregar la geometría, ejecutarla, y aquí ya me sale, ¿verdad?, en formato hexadecimal la geometría del polígono correspondiente. Si selecciono cargar como capa nueva, yo voy a poder visualizar esto de manera también gráfica, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar cargar, tengo la columna de la geometría y voy a minimizar, y ya me muestra capa de consulta resaltados en color rosado lo que es el resultado del query. Voy a quitar el cheque y vamos a verlo nuevamente. Ahora voy a hacer la misma consulta pero en PGAdmin. Entonces para ello me vengo acá, tengo municipios, y lo que voy a hacer, me voy a ir a esta opción que dice Query Tool, y en Query Tool escribo nuevamente en lenguaje SQL select code mun 4 nom mun from, se llama municipios, WGS 84, where por fis de L igual a pobreza baja. Si hay algún error, él solo me lo va a decir, y acá ejecuto con F5 o con esta opción, y no había ningún error, y en efecto me devolvió el resultado de la consulta. Yo aquí en PGAdmin puedo también visualizar la geometría con esta nueva versión de PGAdmin. Si yo incluyo acá también en la salida la columna de la geometría, vemos acá que nos aparece una especie de ojo, y si seleccionamos esa opción,
aquí vemos también de manera gráfica dentro de la interfaz de PGAdmin el resultado. Y eso es algo incorporado en PGAdmin 4 que no existía en PGAdmin 3. Y esas serían como las 4 formas de trabajar las consultas. Ahora vamos a volver a QGIS. Vamos a cerrar esta ventana. Y teníamos aún pendientes las otras consultas. ¿Dónde queda el municipio El Carmen de La Unión? Entonces acá lo vamos a hacer con filtro simple. Y eso sería NoMum igual a. Si yo le doy en todo, me va a mostrar todos los nombres. Voy a seleccionar El Carmen. Y si le doy probar, me devuelve en efecto que hay dos. Entonces, para que sea el de La Unión, yo tengo que agregar una condición, y es que el código sea 14. Entonces le voy a decir y que código departamento sea igual a 14. Le doy probar y me devuelve ya una fila. Ok. Y aquí ya puedo visualizar cuál es ese municipio del Carmen. Voy a eliminar el filtro. Ok, ya visualizo de nuevo todos los municipios. Y para terminar vamos a hacer la 4 y la 5. En el caso de la 4 sería municipios con población mayor a 100.000. Sería población total mayor a 100.000. Vamos a probar. Hay 10 municipios que tienen población total mayor a 100.000. Pero como yo además quiero que sean de pobreza alta y pobreza FISDL, y veo igual a, y no hay de pobreza alta, y eso yo lo puedo saber porque entre la muestra ya ni siquiera me lo muestra entre las posibilidades, ¿verdad? Entonces está descartado. Sin embargo, yo lo podría escribir acá, pobreza alta, pero si lo ejecuto y lo pruebo me va a devolver 0 fila, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el 5 y sería pobreza baja, y ese sí lo puedo seleccionar. Le doy probar y me dice que hay 8. Le damos ok. Y estos serían los municipios que son con población mayor a 100.000 habitantes y de pobreza baja. Y con esto terminaríamos la presentación sobre consultas de atributos. Muchas gracias.